De verdad, muchas gracias por haberme tomado en cuenta, por permitirme formar parte de este grupo que está capacitando, que vale la pena indicar de forma gratuita, ¿verdad? Por lo menos yo no estoy cobrando nada, yo estoy acá de forma gratuita, exponiendo desde un punto de vista académico algunas ideas de lo que se refiere al proceso de protección cautelar. También es importante dejar claro que lo que yo vengo a exponer no representa la idea general que puede tener el juzgado para el cual yo laboro o debidamente todo el Poder Judicial, ¿verdad? Simplemente les estoy exponiendo lo que yo interpreto de lo que viene en relación al Código Procesal de Familia del proceso de protección cautelar. Ahora bien, mi nombre completo es Gerardo Antonio Blanco Villalta, estoy para servirles. La presentación, me dijeron, tiene que finalizar a las 2:30 de la tarde. Yo sinceramente no había proyectado el tiempo que íbamos a demorar y me había preparado para terminar a las 4. Había hecho 85 filminas. Es que me disculpan, pero es que normalmente, y lo digo acá con algunos alumnos que tengo acá presentes, cuando yo doy clases me emociona mucho. Por ejemplo, en la maestría eran 4 horas de clases lo que dábamos, entonces me tenían que pegar un codazo ya para que fuéramos finalizando. Voy a intentar ir lo más rápido que se pueda. A mí me encanta, yo estudio un poquito de filosofía y la dinámica de la clase que a mí me encanta es andar de pie con el micrófono de la mano y permitiendo que las personas participen mucho. En realidad, cuando yo estudio filosofía, me encanta la idea de lo que es la hemayéutica. La hemayéutica es hacer parir el conocimiento. Lo que es Sócrates, la mamá era partera, entonces la idea de formar conocimiento de parte de Sócrates era mediante el uso de preguntas. Nada más que no se va a poder realizar esto, porque si yo lo hago de esa forma no salimos y no abarcamos. Entonces vamos a dejar las preguntas para el final. Ya una vez marcada la cancha, iniciamos. Bien, iniciamos con 3 preguntas generales que creo yo que tenemos que hacer siempre, sobre todo cuando tenemos una ley nueva o empezamos con un nuevo procedimiento. Me parece que antes de entrar propiamente en el tema, tenemos que preguntarnos cuál es el concepto tripartito del fenómeno jurídico, realmente si la ley sirve y qué es la tutela judicial efectiva. Son 3 preguntas que tenemos que ponernos como si fueran unos lentes, esos lentes que nos permiten leer la ley de una forma un poco más amplia. En la primera pregunta, a quien vamos a recurrir es a Aida Facio. Aida Facio nos dice que el concepto tripartito, el fenómeno jurídico, no solamente es leer la norma. En realidad, ese es uno de los componentes, porque cuando tenemos una norma, la norma se divide en 3 componentes. Primer componente, el componente normativo, lo que dice la ley. El segundo componente es el componente estructural, el cómo las personas que están llamadas a aplicar la ley, aplican la ley. En este caso, para lo que es el Código Procesal de Familia, sería el juez y la jueza, ¿verdad? Y el componente político-cultural, el cómo percibe la gente que se aplica la ley. Muchas veces vemos, por ejemplo, y me permito utilizar este ejemplo en la materia penal, porque también tengo una maestría en penal y muchas veces cuando doy clases, como que me jala un poquito para allá. Cuando hablamos del componente político-cultural, por ejemplo, en prisión preventiva, muchas veces la prensa hace mucha bulla porque tal vez a una persona se le ha dejado en libertad, pero deja de valorar que, por ejemplo, esa persona tiene un domicilio fijo, un trabajo estable, que no hay peligro de fuga, ¿verdad? Pero la gente ve y acusa, y el titular en la prensa es: el juez o la jueza dejó libre a fulano o fulana, ¿verdad? Ahora,
Cuando estamos con este código procesal, con el Código Procesal de Familia, tenemos que entender que tenemos de antemano el componente normativo, nada más. El componente estructural va a empezar el 1 de octubre, lo que es decir, el próximo martes. Entonces, por ejemplo, no tenemos una certeza de que realmente todas las personas juzgadoras realmente interpreten de forma correcta la ley. Puede ser que el legislador y la legisladora, los padres y las madres de la patria, tenían pensado que la ley se iba a utilizar con determinado fin, para determinado uso, pero la persona juzgadora la ha interpretado de una forma distinta, ya sea para mejorar o para desmejorar. Por ejemplo, utilizando convenciones internacionales, hasta puede ser que complemente un poco más la norma, ¿verdad? Y pueda darle un fin todavía más amplio o más protector. Y el componente político-cultural es el trabajo que se va a ir haciendo con el voz a voz, con las noticias, con la prensa, cómo se va a ir trabajando este tipo de procesos. Empecemos por ahí. ¿Realmente la ley sirve? Es una pregunta un poco generadora, tal vez de polémica, pero es porque de este concepto, que es el concepto político-cultural, a veces las personas creen que las leyes no sirven, pero es por eso, porque las personas no tienen un conocimiento en derecho y no pueden interpretar de una forma tan correcta o como se ha indicado por parte del legislador y la legisladora, el cómo se debe interpretar la norma o cómo la línea jurisprudencial ha definido que se tiene que establecer la aplicación de la norma. Entonces, un ejemplo de esto es que siendo juez de violencia doméstica, me ha pasado que una de las primeras preguntas que yo hago a las personas es ¿cuál es la expectativa que usted tiene de este proceso? Y me dice, es que yo vengo acá a divorciarme de él. Bueno, la materia de violencia doméstica es una materia únicamente de naturaleza cautelar, no declara y no concede derechos. Yo no puedo divorciar a una persona. Entonces, las personas a veces creen que ir a una audiencia de violencia doméstica es ir como a una audiencia mágica, ¿verdad? Es la audiencia que te va a solucionar todos los problemas. Y a veces también existe ocasiones de que las personas creen que la ley va a ser absolutamente para resolverlo todo o creen que la norma dice algo que realmente no dice, ¿verdad? Que la norma realmente no está siendo comprendida. Entonces, ese sería un ejemplo de que había una persona que se aprovecha tal vez de su condición de ser persona adulta mayor para generar agresión en otras personas. Recuerdo un caso en donde una persona que era vecino de otra, cuando el vecino salía de la casa, se le metía al jardín y le bajaba la cuchilla. Entonces, cuando la persona llegaba a su casa, encontraba las carnes malas y las frutas podridas, ¿verdad? Y esta persona creía que por ser adulto mayor podía hacer eso y decía que lo hacía porque le daba miedo que la casa quedara sola, que algo hubiera quedado conectado, que se generara un incendio y que consecuentemente se quemara su casa, ¿verdad? Creen a veces que una ley protectora les da permisos o les da autorizaciones para hacer cosas que realmente no les permite hacer, ¿verdad? Por eso, a veces no es de que la ley no sirva, a veces es de que las personas no comprenden la ley o quieren interpretar de una forma extensiva, conveniente, subjetiva y parcializada la ley. Y también vamos a continuar, que es la tutela judicial efectiva. Estamos ante un proceso, el proceso de protección cautelar, que es un proceso sencillo e informal, al igual que lo es el proceso de violencia doméstica. Y esto significa que para que tenga una tutela judicial y efectiva, tiene que ser un proceso que se acceda fácilmente. Tiene que ser un proceso en donde exista un pronunciamiento, lo que es decir, no se le puede rechazar a la persona en el mostrador una solicitud de medidas de protección. Toda solicitud de medidas de protección tiene que ser recibida y tiene que ser resuelta.
si se dan o se deniegan las medidas de protección. Y también la redacción de lo que se resuelva tiene que ser accesible para que cualquier persona lo pueda comprender. No podemos devolvernos a lo que había en los 70, 60, 80 y 90, en donde las resoluciones tenían un montón de palabras en latín, ¿verdad? Eso ya no se puede hacer. Tiene que ser más bien resoluciones concretas y resoluciones que puedan ser comprendidas. Ahora, yo quería aprovechar con esta pregunta. El proceso de protección cautelar viene a derogar la ley contra la violencia doméstica y el proceso especial de protección administrativa del Código de Niñez y Adolescencia. Esta pregunta yo la hice por como yo se lo dije a ustedes. Yo quería andar caminando con el micrófono y hacer las preguntas, pero ya saben que no lo podemos hacer. La respuesta es sencilla, no lo viene a derogar, viene a convivir con ellas. Entonces, es importante, creo yo, aprender a diferenciar lo que es el proceso de protección cautelar, el proceso de violencia doméstica y el proceso en sede administrativa. Por eso, si me lo permiten, vamos a explicar estos procesos de forma sencilla y ágil, porque ustedes, para poder entender el proceso de protección cautelar, tienen que diferenciarlo de estos otros dos procesos. Esa era la idea inicial, ¿verdad? Entonces, de previo a conocer el proceso de protección cautelar, es necesario conocer la Ley contra la Violencia Doméstica y el proceso especial de protección en sede administrativa del Código de Niñez y Adolescencia. Para el fin académico, para mí, sí, ¿verdad? Para el fin académico, para que lo aprendan a diferenciar. Rapidísimo, vemos el proceso de violencia doméstica. Antes de que existiera el proceso de violencia doméstica, y por cierto, veo algunas personas tomando fotografías. No hay problema con que tomen fotografías, pero si gustan, y yo doy mi autorización de que se comparta la presentación a todos los presentes. Me parece más importante que pongan atención a que estén tomando fotografías. Eso es como cuando ustedes van a un concierto y por estar grabando la canción no disfrutan el momento. Entonces, mejor aprovechemos la exposición y después ustedes ven las filminas cuando ustedes gusten. Por cierto, hay dos documentos que yo le compartí a la persona que está realizando la actividad. Un documento en Word que es para las personas que son parte de la Defensoría Social del Colegio de Abogados y Abogadas, y la presentación sí sería para todos. Entonces, para que lo tengan presente. Okay. Ahora, en las fuentes del derecho internacional tenemos lo siguiente. En el año 1992 estaba la Recomendación General número 19 que pretendía una protección hacia la violencia contra la mujer. En la observación número 33 pretendía un acceso real a la justicia y en la observación número 35 pretendía que se tuviera un procedimiento de violencia doméstica para proteger a la mujer. A mí me encantaría entrar con qué es el tema de género y un montón de cosas, pero no nos da mucho tiempo de abarcarlo todo. Para explicar la ley contra la violencia doméstica, por lo menos es necesario revisar qué es la CEDAW y qué es la Belén do Pará. La CEDAW inicia en el año 1981 y surge para contrarrestar la violencia y la discriminación contra la mujer. La Belén do Pará inicia o entra en vigor en 1995 y nos sirve para diferenciar que existen mujeres que entre ellas mismas no son iguales. Unas tienen diferentes condiciones frente a otras mujeres. Y sobre todo se pretendía que existiera una protección para acosos a nivel sexual, laboral y también para la violencia dentro del hogar. De hecho, cuando se creó la ley contra la violencia doméstica se pensaba que la ley de violencia doméstica iba a proteger, y iba a tener un nombre distinto, iba a proteger a las mujeres en el ámbito laboral y iba a proteger a las mujeres también a nivel de sus derechos sexuales y reproductivos. Pero después decidieron dejarlo solamente para el ámbito familiar y antes de que saliera la ley se les ocurrió meter también ahí a lo que eran los niños, a los adultos mayores y generar un concepto más genérico. Ahora sí,
La ley contra la violencia doméstica, la ley número 7586, que entró en vigor en el año 1999, parte de un principio protector, un principio de que se le cree a las víctimas o a las personas que dicen ser víctimas de agresión con base a un principio de buena fe. También el procedimiento para la ley contra la violencia doméstica sería el siguiente. Lo primero, en el artículo 3 encontramos las medidas de protección típicas, ¿verdad? Por ejemplo, el inciso A, que es la salida del domicilio. El inciso B es que la persona que sufre supuestamente de agresión salga del domicilio. El inciso J, que significa no molestar, perturbar, intimidar, agredir, insultar. El inciso K, que no entre al domicilio permanente, temporal, lugar de estudio y lugar de trabajo, y que no se acerque a determinada distancia. El inciso Q, que tiene que ver con la orden de protección, y hay otros incisos más, ¿verdad? La duración, el artículo 4 de la Ley contra la Violencia Doméstica establece que las medidas de protección, todas las medidas de protección se van a mantener por el plazo de 1 año. La competencia, establece la competencia en relación a cuándo se puede aplicar la materia de violencia doméstica. El artículo 7 nos dice quiénes pueden solicitar medidas de protección y cuándo otras personas pueden solicitar medidas de protección a favor de otras personas. El inciso 10 nos habla de la aplicación de medidas. El artículo 12 nos habla de la comparecencia. El artículo 14 sobre la sentencia de primera instancia y el 15 sobre la apelación. Ahora, lo que yo les decía a ustedes, nunca se debe rechazar una solicitud de medidas de protección en el mostrador o de forma verbal. A veces pasa de que, por ejemplo, el técnico o la técnica que está atendiendo en el mostrador le dice, no, eso no es aquí, no, eso es contravencional, o no, usted tiene que ir al juzgado donde corresponde. Pues bueno, saquemos un poquito la faceta penalista. El artículo 315 del Código Penal establece que existe un delito que se llama el ejercicio ilegal de la profesión, que ese delito significa que cuando una persona está realizando un acto que no le corresponde, estaría cometiendo un delito. ¿Qué importa si la persona es abogado o abogada? No es el juez y no es la jueza. Solamente al juez y la jueza le corresponde el decir si ese es un asunto que debe ser conocido en el juzgado de violencia doméstica o no. Y lo tiene que hacer de forma fundamentada y lo tiene que hacer de forma escrita. ¿Queda claro? No se puede rechazar en el mostrador, de forma verbal, ¿verdad? Ahora, el concepto de violencia doméstica es una acción u omisión directa o indirecta ejercida contra un pariente por consanguinidad, afinidad o adopción hasta tercer grado inclusive, por vínculo jurídico o de hecho o por una relación de guarda, tutela o curatela que produzca como consecuencia el menoscabo en la integridad física, sexual, psicológica o patrimonial, que exista un vínculo por afinidad que subsistirá aun cuando ya finalizada la relación que la originó. Acá tenemos para interpretar que es hasta tercer grado de consanguinidad. Por ejemplo, ¿podríamos solicitar medidas de protección contra los primos? Según esto no, ¿verdad? Porque los primos son ¿qué grado? Dice que sería 4º grado. ¿Podríamos solicitar medidas de protección contra los tíos abuelos? Tampoco. Sería 4º grado de consanguinidad. Entonces ya con este gráfico me parece que es un poco más fácil, un poco más sencillo poder interpretar de forma correcta cuándo se aplicaría. El inicio del proceso en la materia de violencia doméstica. ¿Cómo se inicia un proceso en violencia doméstica? Puede llegar la persona que es víctima de violencia, o sea, la persona que va a ser solicitante y beneficiaria de medidas de protección, a solicitar medidas de protección de forma directa. Puede ser que exista la solicitud de medidas de protección mediante un tercero. Ejemplo clásico, podría ser que la vecina le dice a la otra vecina que por favor vaya al juzgado a solicitar medidas de protección a favor de ella porque su esposo se llevó su celular y le puso un candado y no la deja salir. Esa persona no pudiera solicitar medidas de protección, está encerrada. Y no tiene cómo solicitar medidas de protección mediante una llamada al 911. No puede dirigirse al juzgado. Entonces, la vecina va y solicita medidas de protección a favor de esta vecina que la dejaron encerrada. La solicitud de medidas de protección de oficio, que puede ser que se dé un evento de violencia doméstica y que de forma inmediata se va
a ordenar las medidas de protección. Ejemplo, podría ser que en una audiencia que se está recibiendo prueba, la persona testigo sea agredida por una de las partes y una de las partes es familiar y calza dentro de la materia de violencia doméstica. No ocupamos una solicitud de medidas de protección. Ahí mismo habrá que abrir un expediente nuevo para darle medidas de protección a esa persona que está siendo agredida en plena audiencia. También tenemos la solicitud de medidas de protección mediante un funcionario público. Por ejemplo, hemos tenido policías que llegan a solicitar medidas de protección a favor de una persona que tal vez, por ejemplo, está en un hospital, ¿verdad? Está internado o internada, o que tal vez la persona estando en el hospital no puede manifestar su solicitud de medidas de protección. Y les pongo un ejemplo de hace muchos años, cuando yo inicié como juez. Había un niño en Punta Arenas que fue agredido. Cuando llega la policía, el niño abraza a la oficial de policía y donde ella lo agarra, el niño llora, le duelen mucho las costillas. Se llevan al niño al hospital de Punta Arenas y se dan cuenta que tiene las costillas quebradas. Resulta que el evento fue el siguiente: el papá vende droga. El papá tiene la droga dentro de botellas de Coca-Cola, perdón por el patrocinio de la marca. Vende droga, la tiene en botellas de una marca y las tiene enterradas en el patio. Resulta que el niño en clases, cuando le preguntaron qué hacía el papá, el niño, como gran cosa, dijo que el papá vendía droga. La maestra llamó al 808.645, comunicó al OIJ de forma anónima y el OIJ realizó el allanamiento. Resulta que después de que el niño vio el allanamiento, el niño le dice a la mamá: ay, eso fue por mi culpa. Yo dije en la escuela que mi papá vendía droga y que la tenía en botellas de una marca enterradas en el patio. Por eso fue que vino la policía. La mamá agarró al niño y con el palo de la escoba le quebró las costillas. La policía se enteró porque los vecinos escucharon los gritos del niño que estaba siendo agredido. La policía fue la que solicitó las medidas de protección a favor del niño en ese momento. Okay. También se puede iniciar una solicitud de medidas de protección mediante un parte policial. Tal vez la señora no podía dirigirse al juzgado. Pensemos en un evento en donde la señora tal vez tiene como 10 chiquitos y no se puede trasladar al juzgado en la patrulla, porque si se traslada en la patrulla tiene que dejar a algunos chiquitos solos. Entonces, la policía puede hacer el parte, dirigirse, llevarlo al juez o la jueza en disponibilidad y que el juez o la jueza resuelva. Y también tenemos la solicitud de medidas de protección mediante una epicrisis, ¿verdad? Que puede ser que la persona fue atendida en el hospital o la clínica y ahí contó: es que mi esposo me agrede, mi esposa me agrede, me hace esto y lo otro. Entonces, como la persona es una funcionaria pública, está en la obligación de ponerlo en conocimiento del lugar donde corresponde. Me gustaría, y con el debido respeto para ustedes, sobre todo porque muchos son abogados y abogadas litigantes, me gustaría explicar el cómo hacemos la solicitud de medidas de protección en la materia de violencia doméstica. Yo sé que ustedes lo hacen de una forma un poco más similar a los escritos que se presentan en familia, pero vieras que no se trata que por ser juez yo los quiero de alguna forma obligar a que lo hagan como nosotros lo hacemos, pero sí me gustaría que entiendan por qué hacemos algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes nunca me dicen a mí que esa persona tiene armas, yo no puedo dar los incisos D y los incisos C que tienen que ver con armas. Entonces, lo que yo quiero explicarles a ustedes es de que hay un parámetro en donde el riesgo aumenta o donde el riesgo disminuye. Y por eso estas cosas están puestas con un sentido. Por ejemplo, acá tenemos el tema de las calidades, que por tema de tiempo no lo vamos a explicar, pero sí me importa mucho que ustedes me digan a mí si existe o no discapacidad. Me interesa mucho también que me digan si existe o no existe
un antecedente de violencia doméstica. Okay. En relación también a la persona obligada, igual me interesa lo mismo. Y de lo que yo les decía a ustedes era la valoración de riesgos, ¿verdad? Si existe un antecedente de violencia doméstica o existen 20 procesos de violencia doméstica, ¿esto qué nos dice? ¿Que el riesgo es bajo o que el riesgo es alto? Es alto. Si existe uso de drogas, ¿el riesgo es bajo o es alto? Alto. Si existe el consumo de licor, el riesgo es alto. ¿Está mal consumir drogas o está mal consumir licor? Desde el punto de vista del derecho, esos son aspectos que pueden hacer que una persona tenga mayor probabilidad de no tener el pleno control de sus acciones y pueda generar un asunto o una acción de violencia doméstica, ¿verdad? No es de que por consumir licor ya es mala persona, sino que el consumo puede hacer de que la persona tal vez tenga menos posibilidad de poder limitarse a no generar un acto de violencia doméstica. Amenazas de muerte, riesgo alto. Tenencia y uso de armas, importante. Porque una cosa es que, por ejemplo, la persona tiene armas, pero si las ofensas son solamente psicológicas, en donde, por ejemplo, ella es guarda de seguridad y los hechos son solamente temas de que lo insulta y lo ofende, no habría por qué ordenar el inciso D y el inciso B. No hay que ordenar que le quiten las armas o que se le prohíba utilizar armas. No hay amenaza de muerte. ¿Me explico? Esos aspectos nos dicen si el riesgo es más bajo o el riesgo es más alto. Dentro de más alto el riesgo, las medidas de protección van a ser más gravosas, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona le dice a su pareja que le huele feo los pies, no es un motivo para sacarla de la casa o sacarlo de la casa, ¿verdad? Con un inciso J y Q tal vez basta, que es no molestar, perturbar, intimidar, agredir e insultar. Ok. Lo mismo son aspectos más gravosos si hay una violencia física, si hay una violencia sexual o si hay una dependencia económica o dependencia emocional. Eso nos dice mucho. Ahora, en el hecho primero, si lo tienen a bien ustedes, por favor permítanme explicarles por qué es importante para mí que estos hechos estén redactados con este sentido y con este orden. Es solamente la interpretación de lo que yo creo que podríamos tomar en cuenta. Ustedes tienen toda la libertad de seguir trabajando a como lo han venido haciendo. En el hecho primero, importante, poner el tipo de relación de las partes. Por ejemplo, si las personas son exesposos, se divorciaron hace 20 años y hace 20 años no se veían y se toparon hoy en el mercado y él le dijo un insulto o una ofensa, ya ese no es un tema de violencia doméstica, porque el vínculo finalizó hace mucho tiempo. Por eso para mí es muy importante saber cuál es la relación entre las partes. Importante saber el tiempo de convivencia entre las partes o el tiempo de separación entre las partes también. También importante saber si tienen hijos o no tienen hijos, porque también no vamos a sacar a una persona que tal vez el hecho no es grave, que no lo amerita sacarle, y además podemos fundamentar en qué pasaría con las personas que también conviven en ese domicilio. En el hecho segundo, es importante decir si la persona obligada, o sea, si la persona acusada, consume o no consume drogas, ¿verdad? Eso nos va a decir si hay mayor probabilidad o no, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos personas que son adictos, ¿verdad?, al consumo de psicotrópicos, y bajo esas condiciones es cuando realizan los actos de agresión. Entonces, eso nos dice que el riesgo es muy alto. También es importante saber si tiene o no tiene armas de fuego, como por ejemplo cuchillos, machetes y otras. En el hecho tercero, es importante saber si existen o no antecedentes entre las partes. En el hecho cuarto es el hecho más sustancioso, es el hecho más importante, que ustedes lo pueden dividir en hecho cuarto, quinto, sexto, séptimo, como ustedes gusten, o lo pueden dividir en párrafos. En el hecho cuarto tiene que estar el hecho que origina la violencia doméstica. Normalmente será el hecho de mayor trascendencia durante la comparecencia.
Se recomienda dividir el hecho en párrafos y no hacer un solo párrafo largo. En la medida de lo posible, poner las horas y las fechas. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo fue la última vez que ocurrió el acto de agresión y qué tipo de agresión pasó? Además, poner, en la medida de lo posible, el lugar donde inició y donde terminó el evento. Esto nos ayuda mucho, sobre todo cuando estamos recibiendo la prueba testimonial, ¿verdad? Saber si el testigo o la testiga se ubica en modo, tiempo, espacio y lugar, ¿verdad? También poner quiénes estaban al momento del suceso, para saber si el testigo es un testigo presencial. ¿Me doy a entender? Un testigo presencial tendría mucho peso porque está viendo lo que pasó en vivo. Además, si además de las partes había otra persona y qué rol tenía esa persona en el momento del suceso. Poner con detalle el modo en que ocurrió el suceso y que quede claro el tipo de agresión ocurrida. Si no existió determinado tipo de agresión, ponerlo. Por ejemplo, si nunca ha existido agresión física, eso para nosotros nos significa que el riesgo es un poco más bajo, ¿verdad? Pero si existe utilización de armas o amenaza mediante armas, hay amenaza de muerte, otra vez tenemos un riesgo muy alto, ¿verdad? Por eso es importante para nosotros saberlo. ¿Existe agresión física? ¿Existe agresión sexual? Porque nosotros como jueces o como juezas tenemos que tener el panorama claro para tomar la decisión más justa posible. Y el hecho debe responder a las siguientes preguntas. ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quién lo realizó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo lo hizo? Si usted en la redacción de su hecho responde estas preguntas, estamos bien, porque ya nos permite ubicarnos en modo, tiempo, espacio y lugar, en el modo en que se dio el hecho de agresión. Ahora, en el hecho quinto, importantísimo, saber si existe amenaza de muerte. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que ocurrió? ¿Cómo fue la dinámica de la amenaza? ¿Alguien presenció la amenaza? Otra vez, para saber si hay testigos presenciales. En el hecho sexto, si existe o no existe una dependencia económica o una dependencia emocional. Las pruebas tienen que, por ejemplo, pueden ser pruebas de oficio, pruebas de partes o de referencias. Las que tenga la parte puede no entregarlas, sino que se reserva para la comparecencia. Tal vez si yo fuera abogado litigante no las aportaría de un inicio, porque las pruebas se pueden aportar en la comparecencia. Si usted las aporta desde el puro inicio, le está dando un poquito de adelanto de la teoría del caso al abogado o la abogada de la parte contraria, ¿verdad? Para que ella sepa por dónde usted se va. Tal vez valorarlo. La petitoria, lo que usted va a pedir. Pero si no se puede dar otras medidas sin caer en ultrapetita, extrapetita o por la naturaleza cautelar. En ese aspecto yo lo que estoy diciendo es de que como persona juzgadora podemos, a pesar de que la persona no me pida, por ejemplo el inciso A, que él salía del domicilio, yo de oficio yo lo ordeno, porque el riesgo es muy alto, ¿verdad? Importante, digamos, ya eso sí sería para tema juzgado, ¿verdad? Cuando estamos tomando una solicitud de medidas de protección y los hechos son graves, y si usted está como abogado o como abogada de la parte solicitante, lo normal es que a la persona se le ofrezca un albergue, sobre todo para casos de alto riesgo, que son casos denominados como casos CLAIS. Si lo acepta, se coordina con el INAMO. Hay un problemita ahí para los albergues, si tiene hijos que son mayores de 12 años, ¿verdad? Y si rechaza el albergue, hay que dejar constancia, ¿verdad? Porque puede ser de que la persona rechazó el no ser albergada y lamentablemente pasa algo fatal, ¿verdad? Pero sí se le tuvo que haber dado la opción de ser albergada. Para el tema del lugar de notificaciones, es importante ofrecer el guardar el domicilio de forma confidencial. Obviamente esto no tiene mucho sentido si la persona acusada ya sabe a dónde vive, ¿verdad? Tiene sentido, por ejemplo, si la persona se va a trasladar
a un albergue o se va a trasladar a vivir a otro lugar. Por ejemplo, va a salir del domicilio y se va a ir a trasladar a otro lugar. Ahorita estoy haciendo una competencia con la marea alcalina de más de uno, ¿verdad? La próxima hay que traer cobijas y almohadas. Ok. Es importante colaborar y explicar el medio de notificación vía correo electrónico. A veces tenemos personas que van a dar el correo, pero el correo no está validado. Lo ideal es que como juez o como jueza le ayudemos a la persona a validar el correo, que le va a llegar un correo y la persona tiene que aceptar ahí para que ya el correo ya esté validado. Tiene que asegurarse el juez o la jueza que el trámite esté finalizado. Tenemos que explicarle el fin y que el correo electrónico tiene que estar siendo revisado. También, si señala estrados, hay que dejar constancia que las notificaciones por estrados judiciales va a ser tales días a tales horas y que la persona acepta ser responsable en ir esos días a tales horas para ser notificada de las resoluciones. Importante, y ese es un error que se comete en juzgados y es importante decirlo para que no se vuelva a cometer. No dar la comisión a la persona solicitante porque es ponerla en riesgo. Que notifique ella a la persona denunciada o que no entregue la notificación a la policía, ¿verdad? Recordemos lo que explicamos desde el inicio, lo que la gente interpreta de la ley. Le dan una comisión y ella le dice, tome, el juzgado le mandó estos papeles, fírmeme ahí para llevarlos, ¿verdad? Y claro, donde lo lee es capaz que suceda un hecho más trágico del que ya había pasado. Entonces, si uno le da la comisión, es prácticamente meter a la persona en un riesgo, ¿verdad? En el caso de no tener la dirección, eso es algo que yo hago, no sé si lo hacen otros juzgados, pero como yo he pasado por juzgados de familia, yo me he traído algunas cosas que se hacen en otros procesos. Por ejemplo, cuando se nombra un curador procesal, se mandan oficios a diferentes instituciones para saber si la persona es ubicable o no, antes de nombrar al curador. Bueno, cuando la persona solicitante da una dirección y ahí no se encuentra la persona, entonces yo mando los oficios a las instituciones para que me digan cuál es la última dirección que ellos tienen de esa persona. Me ha servido mucho, ¿verdad? También los jueces y las juezas tenemos en lo que es intranet la posibilidad de ver información policial. Ahí podemos, es como para que ustedes me entiendan, como abogados litigantes, lo que ustedes conocen como un datum, pero un poquito mejor. Entonces ahí sale todas las direcciones de la persona, ¿verdad? Y qué estudió, dónde estudió, la foto de la licencia, la foto del Tribunal Supremo de Elecciones, etcétera. Entonces, si no tienen cómo ubicar a la persona, por favor, si van a hacerlo por escrito, pídanlo, que el juez o la jueza lo busque en ese registro de información policial. Luego, es importante, vean, para efectos de notificar en los procesos de violencia doméstica y en cualquier proceso de protección cautelar, es importante que la notificación sea personal. Entonces, a veces la dirección es muy escueta. Por favor, que venga la dirección clara, provincia, cantón, distrito, puntos de referencia, dirección detallada, observaciones relevantes, como el color de la casa o el número, ¿verdad? A veces si hay una palmera, ahí es la única casa que tiene una palmera, lo encuentran. Y de ahí a veces pasa que la policía sí encuentra a las personas y a veces la OCJ dice que no existe la dirección, ¿verdad? Entonces, si le damos mayores detalles, evitamos problemas, ¿verdad? Okay. Importante, la obligación de fundamentar toda resolución que otorga medidas de protección. ¿Por qué? Porque a veces pasa que las personas solamente copian y pegan los hechos o solamente utilizan la plantilla que viene ahí en lo que es gestión, y eso no es así. Acá pongo unos requisitos formales que debe tener la resolución que otorga medidas de protección. Me parece que tal vez por factor tiempo, ¿cómo vamos? Ok, por factor tiempo, bueno, voy a leerlo rapidísimo y tratar de no parar mucho. El encabezado
el número del proceso, tiempo proceso, nombre de parte solicitante, nombre de parte obligada, nombre de parte beneficiaria, nombre de juzgado, hora, fecha, el marco legal, bajo qué leyes, convenciones, persa, el análisis de los hechos. Eso no es copiar y pegar, la solicitud de medidas de protección, porque hay 4 tipos de agresión, ¿verdad? Física, psicológica, patrimonial y sexual. Si usted está sacando a alguien de la casa, usted tiene que explicarle por qué usted lo está sacando de la casa. Usted tiene que decirle, usted está realizando un acto de agresión física. Pegarle es un acto de agresión física. ¿Me doy a entender? Por eso hay que analizar los hechos. Y se tienen que otorgar las medidas de protección, apercibir la obligación de cumplir las medidas de protección. Y acá a mí se me sale un poquito a veces la parte penal, porque yo explico mucho lo que es el error de prohibición, lo que se conoce en la teoría del delito, porque las personas a veces creen que, por ejemplo, se otorgan las medidas de protección y ella le dice, no, volví a entrar, volví a la casa. Y como la persona le dice que vuelva a la casa, cree que ella es la que decide si las medidas de protección se mantienen o se levantan. Entonces cree que tiene un permiso legal para volver a entrar a la casa, ¿verdad? Y el error de prohibición es eso, creer que uno tiene un permiso legal para no cumplir una norma, o que puedo incumplir la norma, pero estoy autorizado para no cumplirla, ¿verdad? Entonces yo explico muy bien ese concepto de lo que es el error de prohibición. Luego, el apercibimiento de no señalar medios de notificaciones, la vigencia de las medidas de protección, el derecho de solicitar la audiencia y la comisión para notificar personalmente, y el nombre de la persona juzgadora que está firmando. ¿Qué no es fundamental? No es fundamental usar solamente la plantilla o el machote. No analizar el caso en ningún momento. Copiar y pegar la solicitud de medidas de protección. Eso no es fundamental. La persona, ¿se acuerdan de lo que hablamos de la tutela real y efectiva? La persona tiene que quedarle claro por qué le están sacando de la casa. ¿Por qué a una persona que es oficial del OIJ o una persona que es oficial de la fuerza pública le estamos prohibiendo portar y poseer armas en todo momento? Es que es muy gravoso para su oficio. Hay que explicarle por qué. También es importante decir que sí es fundamental un auto que otorga medidas de protección cuando se explica la decisión de forma comprensible, se analiza lo que es la Belén do Pará, la CEDAW, se revisa que la persona está legitimada para pedir medidas de protección, se verifica que la ley de violencia doméstica es la ley aplicable, se analiza si los hechos constituyen violencia y qué tipo de violencia física, psicológica, patrimonial o sexual. Se deja claro que en ese momento no se valora la prueba, sino que solamente el relato de quien solicita medidas de protección se explica bien y se deja claro por qué las medidas de protección se otorgan, que son medidas de protección que son pertinentes, idóneas, necesarias, razonables y proporcionales. ¿Se dan cuenta que no solamente es decir es esa porque sí? Hay que explicar bien por qué. ¿Por qué es procedente esta medida de protección? Yo le estoy sacando de la casa porque usted ha realizado tal acto. Pero yo soy el dueño de la casa. Es que eso no interesa la materia de violencia doméstica. Ese no es el fin. El fin es proteger a la persona que está siendo vulnerada de una agresión. También establecer cuál sería la consecuencia al incumplir la medida de protección. El procedimiento. Ya una vez que tenemos la solicitud, tenemos la posibilidad de que se otorgue medidas de protección o que se rechace. Si se rechaza, a la persona que está solicitando medidas de protección tiene 3 días para apelar. ¿Quién resuelve la apelación? El Tribunal de Familia. Si se otorgan las medidas de protección, pueden pasar 3 escenarios. La persona en los 5 días pide la audiencia, o puede ser que, como lo dijimos ahora, es importante saber si existen antecedentes. Y si existen antecedentes, hay que señalar de oficio, porque así lo establece la ley. Y también, el qué pasa si no pide la audiencia. Se va a resolver el ejecutar las medidas de protección y se va a decir que las medidas de protección van a vencer en el plazo de 1 año, contado a partir desde que la persona fue notificada. Y se establece cuándo son los seguimientos y qué tipo de seguimientos se van a hacer. ¿Qué pasa
si se hace la audiencia. O sea, para que se haga la audiencia tuvo que haber pasado dos cosas. La persona en el tiempo pidió la audiencia, en los 5 días. O se señaló por antecedentes porque existe antecedentes de agresión durante la audiencia. Yo quiero ser muy respetuoso con todos los jueces y con todas las juezas porque esto es como una anotación de cosas mínimas que tienen que haber. Yo soy muy respetuoso de la independencia judicial y la dirección de audiencia que pueden tener otros compañeros y compañeras juzgadoras. No quiero decir que esta es la única forma o que esta es la forma correcta y como ellos lo hacen es tal vez incorrecto. Nada más quiero exponer unas ideas de lo que me parece que debería de haber en una audiencia. Tiene que haber una presentación, tiene que explicarse el fin de la audiencia, tiene que explicarle a las personas los derechos que tienen durante la audiencia, derecho a ser escuchados, derecho a no ser interrumpidos, derecho a ofrecer la prueba, útil, pertinente, necesaria, lícita y auténtica, poderse referir de la prueba que presente la parte contraria, si esa prueba es útil, pertinente, necesaria, si debe ser creíble o no debe ser creíble. También tenemos que dejar claro cuál va a ser la dinámica de la audiencia, porque a veces uno puede darse cuenta que hay algunas audiencias que se convierten como en un mercado, ¿verdad? Que todos quieren hablar al mismo tiempo y no hay como una dinámica de quién va a tener el uso de la palabra. Realmente hay que dejar las reglas claras de la dinámica de la audiencia desde el inicio, para que el control de la audiencia no se pierda. Tiene, según el Tribunal de Familia, la primera pregunta que hay que hacer es a la persona obligada, el motivo por el cual solicita la comparecencia. Según el Tribunal de Familia, si la persona dice yo estoy de acuerdo con las medidas de protección, pero no estoy de acuerdo con los hechos, a partir de ahí ya no es necesario escuchar a la parte solicitante para no revictimizarla y se van a mantener las medidas de protección. No es necesario demostrar con las pruebas si pasaron o no pasaron los hechos. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto del proceso? El saber si las medidas de protección se mantienen o se levantan. Antes el Tribunal de Familia opinaba distinto. En el voto, creo que era el número 4 del año 2020, decía que había que recibirse toda la prueba y había que escuchar todo lo que dijeran las partes. Y solo si se demostraban los hechos de agresión, se mantenía la medida de protección. Pero desde mi punto de vista eso es revictimizante y es innecesario. Es que la persona vuelva a escuchar todos los eventos trágicos que le pasaron ese día o en mucho tiempo. Entonces, me parece que ahora la posición del Tribunal de Familia es un poco más salomónica. Entender que el fin del proceso es si las medidas de protección se quedan o se quitan. ¿Me doy a entender? Ahora, si la persona dice, no, yo ni acepto los hechos y no acepto las medidas de protección, pues bueno, la dinámica sería esta. Declara la parte solicitante. Primera pregunta, ¿usted ratifica los hechos? Segunda pregunta, ¿desea que las medidas de protección a su favor se queden o se quiten? Tercera pregunta, ¿han ocurrido hechos nuevos después de que esta persona fue notificada? Después, para la parte obligada al cumplimiento de medidas de protección, se le hacen también otras 3 preguntas. La primera sobre los hechos en contra. ¿Usted desea que esos hechos los acepta o los rechaza? No, yo rechazo todos los hechos. ¿Quiere dar su versión sobre los hechos? Le escuchamos. Segunda pregunta. ¿Las medidas de protección en su contra usted desea que se queden o se quiten? Tercera pregunta. ¿Entiende bien lo que es el delito de incumplimiento de medidas de protección y desobediencia a la autoridad? Si no, se le explica. Y le toca al juez o la jueza explicarle el delito, en qué consiste el delito. Si trae abogado, entonces le damos esa tarea al abogado, porque es su abogado de confianza, ¿verdad? Y dejamos constancia en el audio de que la persona lo comprende. ¿Por qué? Porque si se da un incumplimiento, no puede alegar que existía un error de prohibición, ¿verdad? Ahora, después de eso se recibe la prueba y se decide si se requiere o más prueba. Y después de eso se dicta la parte dispositiva. Ahora bien, para conocer el proceso del Patronato Nacional de la Infancia, ya nos estamos pasando, ya vimos lo que era violencia doméstica, que era lo que yo quería como base. Ahora rapidísimo vemos lo que es el procedimiento a nivel administrativo de medidas de protección, pero
en el Código de Niñez y Adolescencia, que es el proceso administrativo del Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad? Ok. Entonces, antes de eso es importante saber que existe la Convención de Derechos del Niño y de la Niña, que es del año 1990 y que establece que deben de existir procedimientos en el artículo 19, inciso 2. El Código de Niñez y Adolescencia entró en rigor en el año 1998. Establece un proceso especial de protección y el proceso sería este. Artículo 129, la competencia. Artículo 132, la legitimación vicaria o legitimación por oficio. El 132, el procedimiento. El 133, la audiencia. Se escucha a las personas, se analiza las pruebas, se realiza la investigación y se resuelve. Notan algo diferente. En el proceso, a nivel administrativo, primero se hace la audiencia y después se otorgan las medidas de protección. En el proceso de violencia doméstica solamente se escucha a la persona solicitante e inmediatamente se dictan las medidas de protección. En la parte administrativa, primero se escucha a las personas, primero se recibe la prueba y después se otorgan las medidas de protección a nivel administrativo. Ahora bien, puede ser que el asunto sea urgente y que ese asunto urgente amerite una o varias medidas cautelares dentro del propio proceso de protección de previo, ¿verdad? Como por ejemplo, tener a la persona institucionalizada, ¿verdad? Ok. Después de que se otorgan las medidas de protección, es importante establecer que existe acá recurso de apelación a nivel administrativo. Ese recurso de apelación lo resuelve la Presidencia del Patronato Nacional de la Infancia. O también se puede pasar a la sede judicial. Es muy importante establecer que existe un decreto ejecutivo y ese decreto ejecutivo se da porque el Patronato Nacional de la Infancia con sus oficinas locales parecía como que todas se estaban resolviendo de forma distinta. Este reglamento dijo, no, esa es la línea. Ese es el procedimiento que tenemos que hacer para interpretar correctamente esos artículos. Entonces, eso ya limitó a que el actuar fuera de esa forma. Entonces, veámoslo así. Primero, cualquier persona puede solicitar medidas de protección a favor de un niño o una niña. Se solicitan en la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia. Se convoca audiencia, se recibe la prueba y se dictan las medidas de protección y tiene apelación en la Presidencia del Patronato Nacional de la Infancia, que era esto lo que habíamos hablado. Ahora, la persona puede escoger si apela para que resuelva la Presidencia del Patronato Nacional de la Infancia o el tema se judicialice. Vamos a hablar siempre en el Código de Niñez y Adolescencia de estos artículos. El artículo 141 establece la competencia material. La competencia material la tiene el Juzgado de Niñez y Adolescencia o Juzgado de Familia, no el Juzgado de Violencia Doméstica. Entonces, con base a esto, se han dado, por ejemplo, algunas solicitudes de medidas de protección a favor de niños o de niñas y se tiene que decir, es que el proceso especial tiene que ser primero administrativo y después la segunda instancia, cuando se judicializa, va a ser conocida, pero por competencia en familia, ¿verdad? Pero obviamente, si estamos en el primer circuito, sería niñez. Ahora, la competencia funcional dice que significa que si se actúa o no en primera instancia, sino en alzada, no es necesario agotar la vía administrativa para apelar ante la presidencia del PANI, para ir a lo judicial. Entonces, si no apeló a la presidencia, lo que resolvió la oficina local lo puede conocer inmediatamente el juzgado de familia competente del lugar donde habita el menor. Se señala audiencia en 5 días. En la audiencia se hace una propuesta por parte de la persona juzgadora. Vean que este proceso especial de protección permite que la persona juzgadora tenga un papel dinámico, activo. El juez o la jueza puede proponer cómo resolver el conflicto en la audiencia, sin que se sienta que se está adelantando un criterio. ¿Me explico?
¿Qué sería mejor? ¿Que el niño o la niña siga institucionalizado o que el niño o la niña tal vez esté con la abuela paterna o la abuela materna? ¿Me doy a entender? Luego, después de esto, la persona juzgadora dicta la sentencia. Esta sentencia sería en segunda instancia si no se fue ante la dirección ejecutiva del PANI, pero si se fue ante la dirección ejecutiva, entonces sería en tercera instancia. Y lo que se resuelva tiene recurso de apelación ante el Tribunal de Familia, que va a resolver de forma unipersonal, y quien antes de resolver va a hacer una audiencia y después dicta la resolución final. Ahora, ¿existe alguna protección a favor de personas adultas mayores? Acá en Costa Rica tenemos que darnos con una piedra en el pecho, porque vean que en el año 1999 nosotros creamos la Ley Integral de Persona Adulta Mayor y estamos permitiendo que las personas adultas mayores tengan una protección. Cuando hasta en el año 2017 se establece la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos de Personas Adultas Mayores, lo que es decir, nos adelantamos, fuimos pioneros en proteger a las personas adultas mayores. Pero es muy importante dejar claro que la necesidad de proteger a una persona adulta mayor se debe integrar a lo siguiente: la necesidad de integrar a una persona a un lugar de larga instancia no debe judicializarse. Eso para lo que era la ley de violencia doméstica, ¿verdad? En ese momento. En el año 2015 el CONAPAN creó y propuso la ejecución de programas de personas de 60 años o más agredidas o con condición de abandono, hoy denominado personas adultas mayores agredidas o con condición de abandono. En el año 2017, bueno, eso tal vez no lo podemos brincar porque estamos un poquito cortos de tiempo. ¿Qué sí se debe judicializar? Si hay agresión contra la persona adulta mayor y si se requiere medidas de protección. Si hay abandono y se requiere una orden específica de protección. Además, el abandono es un delito que se debe denunciar al Ministerio Público. Eso está en el artículo 142 bis del Código Penal. Y si hay negación de recursos económicos, la defensa pública puede dar asesoría costeada por el Estado para lograr obtener una pensión alimentaria. Recuerden que, si la memoria no me falla, era el inciso L o el inciso P que permite que el juez o la jueza de violencia doméstica pueda ordenar una pensión alimentaria de forma provisional y después trasladarlo al juzgado de pensiones. Ok, ahora sí, con toda esta antesala, vamos a conocer lo que es el proceso de protección cautelar. Según yo, cuando llegáramos a este punto íbamos a hacer un receso, íbamos a descansar un rato. Mil disculpas. Ok. ¿Cómo podemos interpretar una norma que aún no se ha aplicado? Recuerden lo que explicamos al puro inicio, cuando hablamos del componente normativo, lo que la ley dice, lo que dice el artículo. El componente estructural, que es lo que todavía no tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Porque todavía no está vigente, no se ha puesto en práctica. El cómo se aplica. Y el componente político-cultural, que es el cómo la gente lo percibe. Ok. Entonces, para poder interpretar esto, no puedo traerles jurisprudencia, porque no se ha aplicado. No puedo traerles ninguna resolución, porque no se ha aplicado. Pero nos basaremos en 3 libros. 3 libros que he leído y que espero que les sirva a ustedes como un marco de referencia para después ir a buscar el material original y ustedes puedan de alguna forma complementar esta charla y esta presentación con ese material original. Primero entramos con el profesor Diego Benavides, mi profesor de Derecho Procesal de Familia, y don Diego, en este libro, específicamente en el tomo 1, don Diego nos dice lo siguiente: la definición y el alcance. El proceso de protección cautelar está regulado en el Código Procesal de Familia. Tiene como objeto la protección urgente de derechos fundamentales de personas vulnerables. Sus fases incluyen la solicitud, el otorgamiento provisional de medidas, la audiencia, apelación y seguimiento. Se caracteriza por la necesidad de rapidez, eficiencia, y la persona juzgadora debe actuar con prudencia y celeridad. Qué importante es un juez o una jueza que sea prudente.
porque a veces la decisión más fácil podría ser la más gravosa, pero no la más pertinente. La competencia. La competencia territorial se determina según la residencia de la persona beneficiaria. Existen juzgados específicos para violencia doméstica y de protección de adultas mayores o con condición de discapacidad. Otros juzgados específicos para la atención de casos de niñez. Ante la ausencia de estos, los juzgados de familia asumen la responsabilidad y la apelación se dirige al Tribunal de Familia. Nada más acá les cuento que yo estoy parafraseando, ¿verdad? No estoy copiando y pegando lo que dice el material original. Porque, por ejemplo, acá no puse las páginas, pero esto, don Diego, era como unas 15 páginas. Entonces, nada más puse así como las ideas centrales. Por aquello de los derechos de autor y todo eso, en el material original, ¿verdad? Ok, el proceso de protección cautelar a nivel general está dirigido a personas vulnerables. Este proceso asegura la protección de sus derechos. Se complementan medidas específicas para garantizar el acceso a la justicia, priorizando la protección de derechos fundamentales. La solicitud. Cualquier persona puede solicitar medidas de protección en nombre de otra. La solicitud debe incluir datos de identificación, circunstancias que justifican la protección y las medidas solicitadas. Además, el otorgamiento de medidas provisionales. La autoridad judicial puede dictar medidas de protección de manera inmediata, incluyendo de atención médica, educativa, la suspensión y modificación de acuerdos existentes que no están en firme. Las medidas son amplias y pueden incluir cuidados provisionales. Las partes pueden oponerse a las medidas provisionales, lo que lleva a una audiencia para evacuar pruebas y dictar sentencia. La resolución puede confirmar, prorrogar o revocar las medidas. Los seguimientos y la ejecución. En este marco se asegura una respuesta ágil y efectiva para la protección de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Se supervisa el cumplimiento de las medidas y puede ajustarse a las disposiciones según sea lo necesario. Ahora nos vamos para otro libro. Este libro es de don Eddie Rodríguez Chávez y también es un parafraseo de lo que él dice, ¿verdad? El material original de don Eddie creo que eran como unas páginas bastante, no me acuerdo la cantidad, pero vamos como a unas cuantas ideas centrales. Y don Eddie nos dice que los procesos de protección cautelar son un mecanismo legal innovador dentro del sistema de justicia familiar, aplicable por distintos juzgados, incluyendo los de niñez, familia y violencia. Su objetivo principal es proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, permitiendo que cualquier individuo solicite protección a nombre de otro. El procedimiento es sencillo y se asemeja a un monitorio, donde la autoridad judicial puede dictar medidas provisionales sin oposición, que luego se mantienen o se modifican tras una audiencia en que se presenta la inconformidad. Entre las medidas se pueden adoptar y se incluyen la suspensión de acuerdos que almacenan derechos fundamentales, atención médica educativa, nombramiento de representantes específicos, el pago de una pensión alimentaria provisional. La solicitud debe contener información sobre las partes involucradas y los hechos que motivan la solicitud. Además, nos dice que el procedimiento incluye plazos para presentar oposiciones, realizar audiencias y en el caso de confirmar las medidas de protección, se debe dar seguimiento para el cumplimiento y se garantiza la protección efectiva y continua de las personas vulnerables. Último libro. Nos vamos con el libro de don Carlos Adolfo Picado Vargas y el de la doctora Shirley Píquez Vargas. De acá solamente me traje una filmina y esa filmina es el esquema del proceso. En este esquema del proceso ya después ustedes lo van a ver en la presentación ya un poco más ordenada, pero básicamente es lo siguiente. Primero está la solicitud de medidas de protección. Hay una resolución cautelar de forma provisional, o sea, inmediatamente. Se solicita medidas de protección e inmediatamente se dan. Se notifica a la persona que tiene que cumplir las medidas de protección. Si la persona no se opone, de una vez quedan en firme las medidas y nada más se ordena el seguimiento. Hasta este momento eso es igual al proceso de violencia doméstica, ¿cierto? Ahora, la persona... En el otro escenario, la persona notificada tiene 5 días para presentar la oposición.
igual que en violencia doméstica. Ahora, aquí hay una variante del proceso de violencia doméstica, porque en la materia de violencia doméstica la persona nada más va en el plazo de 5 días y dice, solicito la audiencia. Acá la oposición tiene que ser fundamentada, porque si la oposición no es fundamentada, se rechaza y se confirman las medidas de protección. Es la variable, es la variable. Ahora, si la oposición no es fundamentada, se va a ordenar el señalamiento de la audiencia. ¿Y dentro de cuánto se va a hacer la audiencia? Vean que en materia de violencia doméstica, señalamos conforme la agenda del juzgado. Por ejemplo, yo fui juez en Goicoechea, en el segundo circuito de San José, y ahí señalábamos como a los 3 meses. Eso era por ahí del año 2018. O sea, usted pedía la audiencia y en 3 meses hacíamos la audiencia, ¿verdad? Porque eran muchos los casos. Acá en el primer circuito, creo que estamos en números verdes porque hacemos la audiencia al mes, a veces a menos del mes. Entonces, acá hay un cambio, porque la misma ley establece que la audiencia tiene que ser desde que se solicita o se presenta la oposición en 15 días. Eso va a llenar la agenda. Va a llenar la agenda y va a comprometer mucho. Luego, en la audiencia oral se practica la prueba, se escucha las partes y se dicta la parte dispositiva. La sentencia es escrita y aquí hay un cambio con la materia de violencia doméstica, porque el juez y la jueza de violencia doméstica tiene 5 días para dictar sentencia. Acá va a tener solamente 3 días. Y de oficio se va a señalar la situación jurídica de la persona vulnerable. Nada más tomé eso del libro de Shirley, pero también son bastantes páginas. Ahora, revisado lo anterior, se generan ciertas interrogantes. Preguntas relacionadas al procedimiento. Tengo preguntas de procedimiento y tengo preguntas de fondo, ¿verdad? Porque no se trata de venir a leer lo que dicen los autores o de lo que yo entendí de lo que dicen los autores. Se trata de responder preguntas que tienen un sentido lógico para que comprendamos de mejor forma lo que la norma dice, ¿verdad? ¿Cuáles son los juzgados competentes? Bueno, veámoslo desde el nombre. A partir del martes, los juzgados de violencia doméstica se llaman juzgados de violencia doméstica y de protección cautelar. Los juzgados de familia se van a seguir llamando juzgados de familia. Eso quiere decir que el proceso de protección cautelar tiene que ser presentado en los juzgados de violencia doméstica, pero en los temas relacionados a menores va a ser presentado en el juzgado de niñez. Ahora, ¿qué pasa si no existe en ese lugar un juzgado de niñez o no existe un juzgado de violencia doméstica? Le corresponde a familia. ¿Y qué pasa si no existe familia? Le corresponde al contravencional. Esto lo dice así, claramente, el libro de Don Diego. Eso lo dice claramente el libro de Don Diego. Ahora, ¿cuál es la estructura del proceso si no existe oposición? Se da la solicitud, se otorgan las medidas, se notifica y se ordenan los seguimientos. Porque no existió oposición. Nunca llego en el plazo de 5 días a decir yo me opongo. Y me opongo por esto, esto y esto. ¿Qué pasa o cuál es la estructura del proceso si existe oposición pero no es fundamentada? No nos dice por qué quiere la audiencia, no nos dice por qué se opone. Entonces, está la solicitud, se otorgan las medidas, se notifica la oposición no fundamentada y el paso es rechazar de plano y ordenar los seguimientos. La oposición es fundamentada un cambio con violencia doméstica. ¿Cuál es la estructura del proceso si existe oposición? Y esa oposición es fundamentada. Okay. La solicitud, se otorga medidas, se notifica personalmente, en el plazo de 5 días presenta la oposición fundamentada, en el plazo de 15 días se hace la audiencia, se dicta la sentencia en el plazo de 3 días, se presenta la apelación en el plazo de 3 días y se dicta la sentencia de segunda instancia y, si se confirmó, se ordenan los seguimientos. ¿Qué se hace durante la audiencia? Se escucha las partes,
Se recibe la prueba, se resuelve lo necesario. Recuerden que estamos en un proceso oral. Hay apelación con efecto diferido. Muchas veces, cuando uno está en audiencia y le pregunta al abogado o la abogada en qué efectos está presentando la apelación, en efecto suspensivo, en efecto devolutivo. No, estamos en procesos orales, efecto diferido. Ahora la apelación es en efecto diferido. ¿Ok? Y se dicta la parte dispositiva. Tabla de plazos. Les hice una tablita de plazos para que les quede más fácil poderla aprender. Oposición fundamentada, 5 días. Realización de audiencia, 15 días. Dictado de sentencia, 3 días. Apelación, 3 días. ¿Verdad? Preguntas ahora sí relacionadas al fondo. ¿Para quiénes está creado el proceso de protección cautelar? Está creado para personas en condición de vulnerabilidad, excepto cuando no existe una ley especial, como por ejemplo la ley contra la violencia doméstica. Entonces, no es que el proceso de protección cautelar derogó la materia de violencia doméstica. Si por ejemplo son 2 esposos que han tenido un asunto de agresión, va a ser la competencia de la ley de violencia doméstica. Y de todas formas lo conoce el juzgado de violencia doméstica. ¿Me explico? Okay. Si por ejemplo hay una persona con discapacidad, si hay una persona con condición de discapacidad que ha sufrido una agresión, pues entonces ahí sería el proceso de protección cautelar. Okay. ¿Cuál es el objeto del proceso de protección cautelar? La persona humana. Recuerden que el objeto del derecho de familia, el objeto de los procedimientos del Código Procesal de Familia es que la persona humana es el centro del procedimiento. Es una materia sensible, es una materia distinta. El concepto de persona en estado de vulnerabilidad. Dice que el concepto de persona en estado de vulnerabilidad se refiere a aquellos individuos o grupos que se encuentran en condiciones de mayor riesgo y desprotección frente a situaciones adversas, como la violencia, la discriminación, la enfermedad y la exclusión social. Esta vulnerabilidad puede estar relacionada a factores económicos, sociales, culturales o de salud. Puede afectar la capacidad de esas personas para acceder a recursos, derechos y oportunidades. Las personas en esta vulnerabilidad suelen tener menos herramientas para enfrentar dificultades y por lo tanto requieren de atención y apoyo específico para mejorar la situación y promover su inclusión y bienestar. El enfoque en la vulnerabilidad busca no solo identificar las necesidades, sino también fortalecer las capacidades de estas personas para que puedan participar plenamente en la sociedad. ¿Cuál es la ecuación? Parece muy matemático, pero lo es. La ecuación del proceso de protección es la urgencia de la medida y la eficacia en la protección. En la protección para la persona en condición de vulnerabilidad. ¿Cuál es el principio que priva en el proceso de protección cautelar? El principio de protección integral. Ahora, relacionado al tema de niños, ¿se debe agotar la vía administrativa para poder acudir al proceso de protección cautelar a favor de menores de edad? Sí. Y eso creo que era el libro de don Diego, el que lo decía. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso de protección y una medida cautelar? El proceso de protección es un proceso en sí mismo. Una medida cautelar es un apéndice del proceso principal. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿cómo debe ser la protección en un proceso de protección cautelar? Tiene que ser urgente y tiene que ser provisional. Es un proceso de naturaleza cautelar. Recuerden lo que dije en un inicio, por ejemplo, cuando hablamos de violencia doméstica. El proceso de violencia doméstica no declara ni concede derechos, ¿verdad? Presenta una medida de protección para evitar y detener la violencia, erradicarla y que no existan mayores actos de violencia. Pero, por ejemplo, yo no divorcio a la gente, ¿verdad?
¿Cuáles medidas son típicas? Suspender o modificar un acuerdo extrajudicial no firme que amenace derechos fundamentales. Yo me imagino que un ejemplo de esto podría ser que venga un adulto mayor y me diga que le han obligado a firmar un documento. Ahí ya se perdió la autonomía de voluntad del adulto mayor y hay una, por decirlo así, amenaza para que él firme un documento que él no quería firmar. Y viene al juzgado de violencia doméstica a solicitar un proceso de protección cautelar para suspender ese acuerdo. Pero tiene que presentarlo mientras que no haya adquirido firmeza. Atención médica o educativa, ejemplo. Tal vez digamos, voy a poner el ejemplo, un ejemplo personal. Una de mis hijas está en el colegio, bueno, en un colegio, para no decir el nombre, y resulta que como la mamá fue la que presentó digamos la inscripción, al momento de ingresar yo al centro educativo no me querían dejar pasar. Y resulta que mi hija seguramente se jaló una torta. Entonces iba papá abogado a ver qué torta se jaló. Pero la directora me dice, no, es que mientras que usted no esté legalmente autorizado no puede entrar y conocer del proceso. Entonces mi hija presentó un recurso de amparo, alegando que primero ella tiene el derecho de conocer el proceso que está en su contra, que tiene el derecho de elegir un abogado de confianza, que yo le puedo representar, porque los jueces podemos representar a nuestros hijos familiares, papás e hijos, y está esperando. Entonces a veces cuando yo agarro esta medida típica, yo digo, tal vez como estamos hablando de una atención educativa y a ella se le está denegando el poder acceder a un proceso administrativo, poder acceder al expediente que está relacionado al debido proceso, al derecho de defensa y que está relacionado a sus derechos educativos, tal vez al entrar en vigencia el proceso idóneo hubiera sido porque hubiéramos resuelto de una vez. Y no, por ejemplo, el amparo que tiene como 2 meses de estar esperando que se resuelva el fondo, ¿verdad? Entonces, no les digo a ustedes, porque recuerden que ahora hablamos de los componentes. Hay un componente normativo, lo que la ley dice, el componente estructural, el cómo se resuelve. Acá no les estoy diciendo a ustedes que con esta ley todos los recursos de amparo desaparecen o que nosotros asumimos lo que los recursos de amparo resuelven. Por ejemplo, que puedo llegar y ordenar que una persona que está en lista de espera, que está con una condición de salud, digamos, bastante difícil, que sea operada mañana mismo. Yo creo que la misma norma tiene que esperar a que tenga un poco de jurisprudencia para conocer cuál va a ser el criterio, tanto de la Sala Constitucional como del Tribunal de Familia, que va a conocer esos asuntos de forma unipersonal, para ya una vez tener varios casos y tener una decisión ya más fuerte, por decirlo así. ¿Por qué? Porque recuerden que la apelación ya no va a ser por triadas. La apelación va a ser conocida por jueces y juezas del Tribunal de Familia de forma unipersonal. ¿Qué pasaría si 3 de ellos tienen ese criterio y 3 de los otros tienen ese criterio? Va a haber como un desbalance y un poco de inseguridad jurídica. La misma norma establece lo siguiente: es para proteger personas en condición de vulnerabilidad, es para dar medidas de protección de atención médica y de atención educativa. Estamos hablando de que hay que resolver. Por un lado podemos decir, es una ley especial y priva la ley especial sobre la ley general. Es una ley más reciente. O también la misma norma dice, sirve para resolver esos asuntos siempre y cuando no exista un proceso que sirva para resolver. Por ejemplo, en materia de violencia doméstica, decía don Diego. Y tal vez alguien diga, no, pero es que eso se resuelve por amparos. Siempre se ha resuelto por amparos. La vía del amparo es la medida en donde se le ordena a la caja la compra de medicamentos o la compra de medicinas. Ya me vienen a quitar el micrófono. Fue un gusto conocerlos. ¿Me doy a entender? Ok.
tenemos también lo que es, ya, yo creo que esa es una alerta, ¿verdad? Que me quedan 3 minutos. Ok, tenemos lo que es la pensión alimentaria, que eso estaba en la ley de violencia doméstica, ¿verdad? De forma provisional. Tenemos que lo que es el confiar el cuidado de forma provisional, el nombrar un representante específico cuando existe un conflicto de intereses o cualquier medida de protección para el desarrollo integral o mantener la salud física o emocional. ¿Cuáles son los requisitos de la solicitud? Calidades de la persona beneficiaria o calidades de la persona solicitante, calidades de la persona obligada o nombre de la institución acusada. Vean una gran diferencia con la materia de violencia doméstica. Instituciones, ¿verdad? Explicar si existe parentesco o no. ¿Cuál es el interés que se defiende? Establecer el domicilio de todos, ¿verdad? Como un poco lo que habíamos estado hablando del tema de plazos, el medio de notificaciones y el ofrecimiento de pruebas. La resolución inicial no debe hacer previos. Tiene que resolver inmediatamente. No puede plantear conflictos de competencia, porque ¿cuál es el objeto del proceso? La persona humana. Hay que darle una solución inmediata. No puede dejarlo para resolverlo para otro día. La resolución inicial debe o otorgar o denegar las medidas, valorar los hechos que se dicen que es un acto de agresión, valorar los derechos fundamentales, fundamentar la decisión, establecer el plazo si es que se dan medidas. Vean que aquí no nos dicen que el plazo es 1 año, como si ocurre en la materia de violencia doméstica, en su artículo 4, donde dice que todas las medidas de protección se dan por el plazo de 1 año y que no hay prórrogas. Acá lo deja a decisión del juez o de la jueza. ¿Quién realiza los seguimientos? El juzgado, el Patronato Nacional de la Infancia u otra institución. La sentencia de primera instancia sobre las medidas puede mantener o prorrogar, sustituir, revocar y tiene que definir los seguimientos si es que se dan. La apelación, el Tribunal de Familia, lo conoce de forma unipersonal y ya para ir terminando, les voy a robar un minuto. El artículo 202 nos habla de la improcedencia de la caducidad y nos dice lo siguiente: no procede la caducidad en los procesos de protección cautelar y en todos aquellos de derechos de las personas en estado de vulnerabilidad. Tampoco procederá en los asuntos de petición unilateral, de nombramiento de tutor y los relativos en la salvaguarda de una persona con discapacidad. Bueno, tiene que haber una diferencia entre dar una charla y hacer un secuestro. Entonces, le ruego unos segundos, no más de 1 minuto. Muchas gracias.